muy buenos días a todos. Vamos a empezar a desarrollar muchas de las ideas que nos ha expuesto el señor Solana sobre la situación de Europa. La verdad es que es una responsabilidad tomar el relevo después de esta visión general tan lúcida que nos ha expuesto sobre el contexto en el que vive ahora mismo Europa. Gracias a Miguel Ángel Aguilar por la invitación. Te advierto, Miguel Ángel, que desde que estábamos tú y yo en Hora 25 no dirijo un debate, una mesa redonda, espero no haber de eso hace unos cuantos añitos, pero desde luego que es muy interesante. Yo creo que vamos a aprender mucho, yo desde luego, de estas voces autorizadas sobre la situación de Europa, en qué situación se encuentra Europa, en el contexto. Y en un año complejo, como nos decía el señor Solana, en un año repleto de elecciones, más de la mitad de la población mundial efectivamente ha pasado por las urnas o va a pasar por las urnas este año, con la vista puesta efectivamente en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Y nosotros aquí en Europa hemos tenido nuestras propias elecciones que nos sirven un poco de termómetro sobre cómo está Europa. Y ese termómetro indica, como saben, un avance de la ultraderecha ya con 3 grupos en la Eurocámara pues, que van a condicionar y que ya están condicionando las políticas, ¿no?, que se desarrollan dentro de la Unión. Vamos a hablar de todo eso porque en esa situación general se cruza el descontento, se cruza la polarización, que van a ser 2 de los elementos que queremos exponer en la siguiente mesa y de la que vamos a hablar con Marlene Wind, politóloga, directora del Centro de Política Europea en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Gracias por acompañarnos. También con Dita Charantsova, es exvicepresidenta del Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Dita? Muchas gracias. Y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y, como sabéis, columnista del País. Gracias, Fernando, también. Y a mí me gustaría comenzar con Marlene porque ayer nos enviaba a los ponentes, ¿no?, y a los asistentes a esta mesa un artículo muy interesante que acaba de publicar en el que hablaba Marlene de la importancia de cómo afrontar la visión de los 2 bandos, ¿no?, que ahora mismo se ha impuesto en el relato de muchas realidades de muchos países, ¿no? Es importante cómo se está abordando eso. Tú dabas una visión crítica de cómo lo están afrontando muchos países, incluida la prensa. Por eso quiero empezar contigo, porque me apela directamente a la labor que desarrollo. ¿Por qué es importante? Well, first of all, thank you so much for inviting me to be here with you today. It's a wonderful opportunity. I also want to apologize that I will not be able to speak in Spanish. I hope you understand what I'm saying anyway. It's true, I'm a column writer as well as a professor at political science in Copenhagen. And it's actually quite a coincidence that I'm speaking to journalists today after writing this about the crisis of journalism during populism. And the point that I'm trying to raise in this article, in this column, is that I think we are actually facing a very, very critical situation in the world, in the West in particular, and in Europe, but also broader, looking at the American election. And I think that journalism, that's my argument at least, is so obsessed with giving both sides an equal say, which is what we are brought up to do, right? Everyone, also academia, journalism, what we teach our children in school, that you should always give everyone an equal say. The problem is, however, that when you're facing liars, when you're facing disinformation, when you're facing populists that thrive on telling people narratives, polarizing, using hatred, I'm just raising the question whether we are not, in fact, helping these people and legitimizing their standpoint by keeping so strictly at our, both sidism, as it's called in English, this idea that you give both sides an equal platform and an equal say. And I actually, several other medias have interviewed me about this column because it was quite
provocative. And in another article, I referred to Hitler, I mean Nazism. What happened, there's been made films about how journalists in the first years in the 30s did not know whether to embrace this new ideology or whether to be critical. And I think actually that is exactly what we're seeing all over the world, that journalists are fighting to really figure out how bad is this now that we're facing all these lies. Should we just, give them, make them give them the platform and allow them to make these kind of assertions? Well, it's just your point of view. You think the election was stolen. That's just a point of view. There was no coup in the United States on the 6th of January. I think we have normalized the extreme right to a degree that is really dangerous for democracy. So I'm really encouraging, and it was actually an interview with Francis Fukuyama, who said, we are in the United States far beyond the point where we cannot make a stand as academics. And I actually think it's right. And then the journalist asks him, have you not then become an activist instead of a professor? And then I ask, okay, activists for democracy. Well, I certainly hope we are all activists for democracy, because if we are not, where are we? Where are we going? So I think we are facing some very, very difficult challenges here. I think actually we are at a crossroads. I'm fully aware that politicians have to also live with the next administration in the White House if it becomes Trump again. So they have to sort of not to take a stand to the same degree. But I think we as journalists and academics, we need to be much more critical of the disinformation that is coming out and the lies and the narratives. And I think actually over the years, going back to Brexit, going back to when Trump was first elected, looking also at the right-wing populism in particular, but also now left-wing populism in Germany, I think that we are also in Europe in a situation where we are struggling to figure out how do we handle this. In Germany, I think the media has been quite good at not jumping on this kind of we should let the AfD just be just another party. It's just what people want. So if they want this, we should just let them, scrabble around with all their Nazi metaphors and so on. I think actually the German, due to the history of Germany, of course, journalists have learned to be very critical and very, very careful what they do. But I think in other countries where populism has sort of been a more surprising event. I mean, after the Second World War, and in particular after the fall of the Berlin Wall, we all thought democracy was saved, right? So we just told ourselves, well, everyone wants democracy, everyone wants human rights, everybody wants to embrace our values, and then our fences went down, and we were not prepared for Trump, for Brexit, for all the lies coming out of Russia. To be honest, I mean, we are fighting not only in Ukraine right now, we are also fighting with disinformation. We are fighting with the stories that are polarizing and to a large degree, and I think going much further than we really understand. Because we are naive, we want to believe the best. Russia is manipulating. It was just revealed last week. I think a lot of files came out from Russia. I don't know how it appeared in media in the West, but it came out that this is much more like part of the Russian strategy than we have sort of understood until now. Of course, we know there's disinformation, but the degree
and the enormous effort, the strategy behind it is much bigger than we assume. So I think we should also start understanding that we are also fighting for people's minds here. We are fighting a fight for the brain and not just for a physical fight in the trenches in Ukraine. So I think journalists have a big responsibility here for being even more critical than previously, and also be skeptical of just, jumping on this ship of both sidism that we have taught our students and also taught our kids that in a liberal democracy you should give each side the same validity and legitimacy. And I think actually that's the big danger when you are in this kind of transition. And I think there are so many things that are really strange here. I mean, we were also brought up that wealthy countries do not polarize, wealthy countries do not jump on right-wing extremism and so on, and we have seen the exact opposite. We see countries like Poland, now it's fortunately, hopefully coming back to the liberal understanding of democracy, but it was a big shock to a lot of political scientists, at least, that countries that have been so successful economically after they joined the European Union could still vote for these kind of extremes. So there are so many things that are turned upside down compared to the literature, compared to what we were taught. Also in the US, all the poor people voted for Hillary Clinton last time. It was not Trump, it was not the poorest who voted for him. So I also want to challenge the narrative that populism is all about the disadvantaged. I think it's a much more, I'm not saying it's irrelevant, I'm just saying that we have been naive in terms of understanding how populism is directed from the top by intelligent leaders who are using this insecurity to spin these narratives and doing it quite deliberately and manipulating quite deliberately. So it's not necessarily economy stupid, it's culture stupid, because what these leaders are doing is playing on culture. I wrote about that in my book that also came out here in Spain, The Tribalization of Europe, where I also referred to the Catalan movement as representing the same, where you have this kind of narrative that is spinned about who is your enemy, they don't understand our culture, we are in danger, we should fight the big majority. And it's kind of the same playbook that we see in many places where you have this kind of populist movements. So I think we have been naive in just saying that the populists are playing on inequality and on economic inequality and the disadvantaged and the feeling of being left behind. A lot of these people, also you could see the AFD, it came out that it's a lot of young people who actually are doing quite well, who are voting for these populists. And I think that is something we have to learn to address and to be much more aware of how the populist playbook is manipulating even us in this room. Ya ha apuntado Marlene unas claves interesantes, ese miedo que está instalado en la sociedad, los que intentan aprovecharse de ella, también el papel de la prensa. Dita, enseguida vamos a abrir también turno de palabra a ustedes para que puedan intervenir, pero primero vamos a escuchar al resto de los ponentes. Dita, ¿añadirías tú algún elemento más que favorece este descontento y sobre todo esa polarización que está marcando ahora procesos electorales en todo el mundo, también aquí en Europa? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre placer estar aquí con todos ustedes. Voy a intentar hablar en castellano. Estudié aquí en Madrid hace mucho tiempo, durante los tiempos cuando mi país, la República Checa, no fue el miembro de la Unión Europea.
fue una idea del gobierno de español de ayudar a estos países en los años 90 para acercar los países de Europa Central y Oriental hacia la Europa. Bueno, ahora es un placer estar aquí como representante de un país que ya es miembro de la Unión Europea y también como alguien que ha llevado 10 años en la política europea. Claro que no tengo tanta experiencia como el señor Solana, pero puedo decir que que durante los últimos 10 años muchísimo se ha cambiado en Europa. También en lo que se refiere en la vida de los periodistas, pero también en la vida de los políticos. Hace 10 años todos estábamos en las plazas hablando con la gente para convencerles sobre nuestras ideas. Ahora lo que hacemos, todos estamos en las redes sociales. Lo más importante es tener un video más corto que 1 minuto para pasar un mensaje muy sencillo, porque son las redes sociales que pueden ganar o perder las elecciones. Vivimos ahora en un tiempo de una polarización nunca vista en Europa después de la caída del muro de Berlín. Sobre todo en mi país nunca lo hemos visto. Hay una polarización profunda, las familias que no se hablan. Yo recuerdo las elecciones en los Estados Unidos hace 15 años, cuando los vecinos, uno tenía una bandera de los demócratas, otro de los republicanos, y el día después de las elecciones hicieron una fiesta, una barbacoa. No existe ahora esto. Vivimos una sociedad muy polarizada. Yo pienso que esto está conectado y lo dicen también varios estudios de Foro Económico Mundial que dice que la polarización social está conectada con la situación económica, con la desigualdad económica, pero también con la desinformación. Y la desinformación, como todos sabemos, crece gracias a las redes sociales. La falsa información no es nada nuevo, siempre existía, pero gracias o debido a las redes sociales crece de una manera impresionante, ¿no? Una información falsa, por ejemplo, en Eslovaquia, un video de deepfake video que salió contra el presidente de un partido opositor en Eslovaquia. Debido a este video, el partido perdió las elecciones. Pues así para mí aquí se plantea una pregunta: ¿qué hacemos? No es suficiente de buscar los puentes entre los dos campos, pero también tenemos que pensar qué hacer con nuestra vida que cada vez más se opera online en las plataformas digitales. Yo cuando trabajé en el Parlamento Europeo me dediqué mucho a cómo regular las plataformas digitales. Europa es el primer continente en el mundo que decidió tener una regulación sobre las plataformas digitales. A ver si es suficiente. Ya tenemos primeras investigaciones en el X, también en Instagram, en TikTok, para ver si estas plataformas también resumen la responsabilidad que tienen en nuestra sociedad.
Marlene ya habló sobre las elecciones europeas. Bueno, una sorpresa y también algo que tenemos que tomar en serio. Por la primera vez, la extrema derecha ganó muchísimos escaños en el Parlamento Europeo y sobre todo ganó en los países fundadores de la Unión Europea, en Francia, en Alemania. Y bueno, yo cuando veo el Parlamento Europeo de hoy, no sé cómo va a funcionar. Sí, claro, tenemos una mayoría pro-europea, pero al mismo tiempo se plantean cuestiones que Marlene acaba de destacar. ¿Qué hacemos si hay una resolución sobre Venezuela que plantea la extrema derecha con PP? ¿Qué hacen el resto? ¿Vamos a apoyar esta resolución? Estamos de acuerdo con el contenido, pero es una resolución que saca la extrema derecha. Pues vamos a trabajar juntos o vamos a trabajar en dos mundos que están separados. Así que muchas preguntas. Yo pienso que la polarización de verdad es el mayor reto de nuestra sociedad. Y aquí tenemos un papel muy importante que tenemos que jugar todos, los políticos, los periodistas y la sociedad. Gracias. Fernando, yo pensando anoche en la charla, no sé si España ya tenemos experiencia con esto de la polarización, ¿no? Llevamos ya unas cuantas décadas con una polarización política bastante marcada y ahora esto se está hablando en el resto del mundo y en particular en Europa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en concreto? Sí, yo pensaba en la polarización, pero si no te importa un poco después de hacer una pequeña introducción por conectar claro. con las dos intervinientes anteriores. También agradezco mucho a los organizadores que hayan pensado en mí para estar en esta charla. Vamos a ver, yo creo que la pregunta no debería ser autonomía o sumisión, que es una buena pregunta, debería ser avance o retroceso, porque yo creo que o impulso o parálisis, ¿no? Como alternativas, porque yo creo que las últimas elecciones europeas se plantearon precisamente en esa clave, ¿no? Vamos a seguir avanzando, es decir, vamos a seguir teniendo el timón, digamos, la coalición de partidos que había favorecido el avance de Europa, o la nueva relación de fuerzas va a poner un freno al camino que habíamos llevado hasta este momento, ¿no? Y yo creo que en cierto modo sí, ha habido un freno, lo acabas de decir, ¿no? El éxito relativo ha sido indudablemente para los partidos de extrema derecha, por la razón fundamental que también ha señalado, el ascenso considerable en Alemania, aunque menos de lo esperado, también hay que decirlo, pero Francia e Italia, que son dos países fundadores. Entonces, claro, aquí me parece que hemos entrado en una dinámica donde lo que tenemos que plantearnos es cuáles son los peligros inmediatos, ¿no? Que significan el éxito relativo de los partidos de extrema derecha. Y yo creo que hay un peligro inmediato que tiene que ver, como bien ha dicho mi colega Marlene, que tiene que ver con indudablemente la puesta en cuestión de algunos de los fundamentos de la democracia, que ese es un tema sobre el que podemos entrar también en el coloquio, pero yo creo que el problema de la extrema derecha y el peligro de la extrema derecha es la capacidad enorme que tiene para afectar al discurso de otros sectores políticos que en principio no eran de ultraderecha o de extrema derecha. Es decir, en el centro de la política europea está la cuestión básica de la extrema derecha, que es la inmigración, que es un tema sobre el que hay que volver. La reacción inmediata de la coalición alemana después de las elecciones de Turingia y Sajonia, ¿cuál fue?
pues bueno, poner en cuestión Schengen. Hombre, hubo también el atentado de Solingen, ese que yo creo que también afectó mucho a la psique alemana en ese momento, o sea que ese conjunto de elementos, es decir, la preocupación no debería ser tanto, porque tenemos suficientes resultados electorales para saber cuál puede ser la relación de fuerzas, el que acaben gobernando Europa los partidos de extrema derecha, sino el peligro es realmente que los issues, es decir, las cuestiones, ¿Hasta dónde nos arrastran? claro, están condicionando a otros actores políticos. Y esto de forma inmediata nos ubica ante una situación que yo creo que está empezando a afectar al propio dinamismo de la Unión, que es, tú en tu papel lo decías, es la crisis del eje franco-alemán. Es decir, Europa está sin liderazgo y hay una especie de pseudolíder que se improvisa cada día, que se llama von der Leyen. Es decir, que ante el vacío de poder, o de liderazgo, diría yo, del eje franco-alemán, Scholz está en una situación hipercrítica y Macron en una situación que yo creo de fin de imperio, ¿no? Se diría en términos clásicos, es decir, es plenamente consciente de que ya se está derrumbando, en cierto modo, su legado, y claro, eso lo que está favoreciendo es la aparición de una especie de gestión de liderazgo bajo y tecnocrático, que yo creo que eso es muy malo para la imagen de Europa, porque el gran éxito del discurso de la extrema derecha es señalar cómo Europa es algo lejano, técnico, difícil de explicar, y que lo próximo es lo que realmente es más relevante. Por tanto, aquí yo creo que tenemos un problema muy grave, que es, como he dicho, el problema de la expansión de las cuestiones de las que dota importancia la extrema derecha, que debilita en el futuro de Europa, indudablemente. Tenemos una estrategia, por otro lado, que se ve por parte de la extrema derecha de presentarse como menos dañina, ¿no?, para el sistema, de presentarse como, con intereses geopolíticos acordes con el statu quo que venía imperando en los últimos años, por ejemplo, la posición de Meloni hacia Ucrania. Es decir, tiene una cara para Europa y tiene una cara hacia adentro, para su propio país, donde ahí sí está llevando a cabo políticas que son las políticas propias de un discurso ultraderechista. Entonces, claro, hay como una especie de estrategia que yo al menos intuyo dentro de salvo los más radicales de la extrema derecha, de la que seguramente está participando también la propia Marine Le Pen, que consiste en decir, en el fondo vamos a convertirnos en la única derecha, la gran derecha, en países como Italia y Francia, y por tanto, ¿por qué no podemos expandir esa derecha al resto de Europa? Es decir, que lo que quiere el Palacio de Invierno sería romper con el cortafuegos que se ha venido levantando, o sea, el cordón sanitario, como decimos aquí, el cordón sanitario que se ha venido levantando contra estos países. Es decir, no somos tan malos, somos capaces de dialogar con todo el mundo. Bueno, la foto de Meloni con Starmer hablando de la ubicación de inmigrantes en Albania nos permite intuir ya que ahí se está produciendo una serie de movimientos que son ciertamente peligrosos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un problema porque la tentación de que el Partido Popular Europeo, vista la popularidad que tiene las medidas restrictivas hacia el asilo y la inmigración, nos permite poder anticipar que acabará existiendo más acuerdos, por lo menos algunos acuerdos muy importantes con las coaliciones de extrema derecha, al menos en este tipo de cuestiones, ¿no? O sea que si la pregunta es avance o retroceso, me parece que la situación ahora mismo, a pesar de que hemos venido avanzando mucho y muy rápidamente, eso tampoco hay que negarlo, es por lo menos de
retroceso, o por lo menos una situación de wait and see, ¿no? Hay que esperar a ver qué ocurre en Alemania en las próximas elecciones, son dentro de 1 año y medio. Hay que esperar a ver qué ocurre con el derrumbamiento del macronismo, o qué va a seguir a eso, porque hay un tema que a mí me parece que es maravilloso, de auténtico trilero político. Se producen las elecciones europeas, ¡boom!, espectacular resultado de la extrema derecha, y Macron dice: Francia está ante una situación existencial, o nosotros o ellos. Convoca elecciones, formalmente gana, por supuesto, gana Marine Le Pen, eso hay que evitarlo, cordón sanitaire, se aplica, es decir, esto no puede ser, y al final, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es que no hay una propuesta de quienes formalmente habían ganado después de esto, que es la coalición de izquierdas. Es decir, no somete a votación ningún candidato de esa coalición, y crea un gobierno con un líder indiscutible, como es Barnier, ¿no?, a quien todos admiramos además profundamente, pero con el beneplácito de Marine Le Pen. Es decir, a quien se quería combatir en un principio es el objeto de la negociación al final de ese mismo proceso. Bueno, yo creo que de esto vamos a ver mucho en los próximos años en el ámbito europeo. Y luego está el problema que... Tú dime cuando me... Porque ya sabes que porque tú me... Yo creo que tenemos tiempo. La tertulia del acero me cortabais. No había manera de callarme. Pero pocos minutos te quedan. Sí, muy poco. No, hay un tema que a mí sí me preocupa, y que es el otro gran peligro de la fortaleza o la revitalización de los partidos de extrema derecha y su éxito electoral, indudable, sobre todo en unos lugares más que en otros, pero éxito, que es no ya la cuestión europea, sino un poco la influencia que puede tener sobre el propio funcionamiento de las democracias. Yo creo que ahora mismo estamos asistiendo a una pugna interesantísima entre por un lado, lo que es el principio democrático, dentro del sistema democrático, y los principios liberales. Es decir, ¿cuáles son los límites a los que debe someterse a la mayoría? Porque claro, la posición populista es clara. La mayoría puede decidirlo todo. La posición de democracia liberal es no. Aquí hay una serie de limitaciones que impiden que puedan adoptarse decisiones, por ejemplo, xenófobas, ¿no? Que ese es el tema que me parece que es muy interesante que tú señalaras, que es el tema que hace que Alemania sea tan sensible hacia lo que ocurre con la AfD y el discurso de la extrema derecha, porque allí lo que perciben es que se está a punto de romper con esa barrera. Por tanto, se vulnera la Constitución, pero claro, ¿qué pasa en un sistema democrático? Si los ciudadanos votan mayoritariamente a un partido de extrema derecha. Es decir, ¿estamos legitimados para poner guardarraíles que impidan que traspasen un cierto límite? Que es lo que veníamos haciendo. O vulneramos en otra dimensión de la democracia, que es efectivamente el voto popular, ¿no? Que es sobre la que se apoyan los populistas. Bueno, en definitiva, es lo que decía Trump, que es lo que dice Maduro, decía antes Chávez, por eso se visten con la bandera de su país. Yo soy pueblo. ¿Por qué? Porque me han elegido a mí. Directamente, claro, los sistemas parlamentarios tenemos la gran suerte de que el primer ministro o el presidente del gobierno se elige por el Parlamento. O sea, es un voto indirecto, con lo cual es más difícil decir yo soy pueblo. No, usted está sujeto a un control que es un control parlamentario. Bueno, eso es lo que ahora se nos está tambaleando, lo vemos en nuestro propio país. Tiene mucho que ver con el predominio al que han llegado los poderes ejecutivos en prácticamente todos los sistemas democráticos del mundo. Es decir, se está produciendo un imbalance, ¿no? Una pérdida de equilibrio entre los diferentes poderes, que siempre
o hasta ahora, se está viendo a favor del Ejecutivo. Las primeras medidas que tiene en mente Donald Trump, ese día que dice, esas 24 horas que dice que va a ejercer de dictador, van dirigidas precisamente a eso, a debilitar, en la medida de lo posible, esos contrapoderes. Yo no creo que acabe pudiéndolo, porque bueno, el sistema americano es un sistema de gran fortaleza institucional y entonces no. Pero bueno, lo dejo aquí en el aire porque no me da ya más tiempo. A mí, más que preocuparme los partidos de ultraderecha, me preocupa, digamos, las causas que conducen a sectores importantísimos de la población europea a votar a estos partidos. Es decir, son un síntoma de algo que todos nosotros estamos llamados a tener que resolver. Y ese yo creo que esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Eso es lo que se va a decir. O sea, es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo estas fuerzas han llegado a capitalizar mejor que otras ese descontento y a fomentar esa polarización que al final les ha beneficiado electoralmente, ¿no? Antes de abrir turno de palabra, me gustaría que dierais cada uno vuestra opinión. Dita, ¿cómo han llegado estos partidos, estas corrientes políticas a capitalizar de semejante manera esta situación, ¿no? Bueno, no hay una receta para decir qué hacer contra ellos. Bueno, hemos intentado muchas cosas en el Parlamento, el cordón sanitaire, por ejemplo, pero no funciona, claramente eso no funciona. Yo pienso que unas de las razones son las redes sociales. Por ejemplo, en Francia, el líder Bardella es un joven que lo que hace cada día son unos videos muy cortos donde pasa un mensaje muy claro con unas respuestas o propuestas muy sencillas. ¿Sabes? Eso siempre es más conveniente que estar en el gobierno donde tienes que buscar un consenso, un compromiso. Cuando hablan políticos de los partidos tradicionales, se dan cuenta que no pueden decir cosas que luego no tienen ningún sentido. ¿Sabes? Pues yo pienso lo que hay que hacer, y nosotros tuvimos un debate muy importante en el Parlamento, por ejemplo, ¿qué hacemos con TikTok? ¿Van los políticos de los partidos tradicionales seguir en TikTok o no? Si los políticos de los partidos tradicionales se van de este espacio, ¿quién se queda? Los de la extrema derecha. Así que para mí, no tengo la respuesta, pero veo que el problema, desde mi punto de vista, está también en el hecho que la forma de política se ha cambiado y que los políticos de los partidos tradicionales tienen que adaptarse también a estos nuevos fenómenos, cómo hacer la política. Claro, Marlene, importa la herramienta, pero también el hecho del mensaje en sí, ¿no? Que ese mensaje, sea cual sea la plataforma donde se presenta, cale, ¿no? De esta manera. The message. Coming from this right wing, you mean? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Well, I just want to comment on what Dita said. I agree very much with this idea that social media has an enormous influence on this whole situation. We saw it when Trump was first elected. We saw it with Brexit. The simplification of narratives, of stories like Get Brexit Done. This kind of simplicity, but also the kind of promotion of leaders like Boris Johnson, people who are incredibly good at speaking directly to the people. So I think that maybe what we are seeing in general in the world right now is that individual leaders become more and more important. So also in mainstream parties, if you have the power of speaking clearly, you have a much greater chance of
gaining support and voters. We saw it with Macron, now he's going back, but also in Germany, you're discussing right now whether Olaf Scholz should make a Biden, right? Make a Biden is step back and let the Minister of Defense take his place, because he is a much better speaker. He connects with the people in a completely different way. So I think that we are seeing a general tendency in the Western world, influenced by disinformation, influenced by the right wing, that being able to do every morning small communication on social media, saying what you think, being online all the time, being able to juggle this kind of new information world we're living in. I think that is what we are facing. So the new politics will be for a specific type of leaders. It will not be for everyone. It will not be for the boring professor type anymore. And you talked about, very interestingly, about the technocracy. That it's so, and it's a funny kind of parallel situation we're in. That on the one hand, the response of the elites is to put more, technocrats in there and run everything. The commission. Draghi report, we just heard about that. So we use technocrats to answer to this right-wing or populist surge, because it's also left-wing, right? But on the other hand, it's very clear that those who have a success, who has a true success, are actually the ones who are able to use social media in the same way as the extreme right. Actually, one of the strengths of Ursula von der Leyen, like her or not, I know there are very many different views about her, but compare her to Jean-Claude Juncker, compare her to other former presidents. She has been incredibly effective on social media. And every citizen of Europe, I would almost imagine, have an image of this woman and of her firmness and of the way she's posing on constantly every day. I think she spends, at least that's what I hear, being quite a lot in Brussels. She spends a lot of time every day. She has a whole team who films her. She is very much in control of what's sent out and so on. And you can say, if you're critical, you can say, well, that's pathetic, that's not nice, why should she be doing that all the time? Why is she's not doing her business instead of solving Europe's problems? But on the other hand, I just have to say that I think we are looking into this world where this is becoming the norm. In particular, now she's not getting re-elected by the people. She's a bureaucrat somehow, but she still needs approval of the member states and of elected politicians. And in order to keep the power she has to be very, very good at that. We also saw that the head of the council was very bad at this, much younger, but certainly not very good at social media and making a kind of authentic figure in social media. So it's also a skill. And you can be young, you can be old. Bardelet, he's very good, but also the Pistorius in Germany, the defense minister, who might be the new, leader of the Social Democrats. I actually predict that. He is much more authentic and much better at doing this, and of course will have, if he becomes the new leader of the Social Democrats, he will have a whole team. Making these kind of videos every day. So I think we are looking into that. I think we are moving in a direction of politics where the individual leader is becoming more and more important, and that where politics is not for everyone. But the positive side of this, in light of what we've discussed, is that it's not so much about whether you have right-wing messages or moderate messages to the public. It's whether you are good at conveying those messages. It's whether you are good at reaching out for the window of opportunity and have this ability to speak to people in a way that is cunning and that is up to date with what young people. I mean, my students,
they don't read newspapers. They don't read newspapers. No. Sorry about all you journalists in the room. I don't know if your time is over. But even I mean, my political science students, they don't read. They have no, what do you call it? They don't pay for news, right? And my own sons, every morning they read Financial Times. They study economics and political science. And every day they look, first of all, they do Financial Times. And Playbook, Politico, and, these kind of things. And I just think that national media somehow has to also embrace this, to be more vigilant and be maybe more visual. There are studies saying that if you do videos of the news instead of just writing it, you get more attention, right? So I think we are in a kind of revolution here where we have to adapt to. Of course, I still hope and think that the old-fashioned good columns, because that's also something people really like. They like opinions. They like a good argument. And where that leaves, this kind of balanced information, I'm more in doubt about. This kind of traditional one on the one hand, on the other hand, that's of course a bit scary to think about, because you may end up in a situation where you have very opinionated medias instead of having objective, and that is also a challenge, of course. Like the United States, where you have CNN, which is considered Democrat, and you have Fox News, that is considered completely, not even Republican, but even further out. So I think that is something we have to think about. How do we adapt media also and information, because that's the same thing, and politics into this new world where the leader, the ability to communicate in a cunning way to everyone, to look people in the eye and say, this is important. This is important, what happens right now. We need to help Ukraine because they are just fighting for our values. They are fighting for the simple idea of being able to go to school, have a job, say what they want, criticize their politicians, these kind of values. And you need politicians who are able to convey that instead of just saying some abstract things that nobody, want to listen to. So I really think we are in a process right now where we are moving into, like it or not, a different type of media, different type of communication, and some politicians are just better than others at doing this. Fernando, ¿qué opinas tú de bueno, esta importancia, este peso de las redes sociales, ¿no? Para el ascenso de estas figuras? Como nos decía Marlene, también nos destacaba Dita. Sí, vamos a ver, yo empezaría por una reflexión, ¿no? Y es la enorme paradoja que significa el que, por un lado, la política sea cada vez más compleja, o sea, es casi inabarcable. El 99% de las decisiones políticas son gerenciales, o sea, política como administración, sería el tema, mientras que el discurso político es cada vez más simple. Y claro, ahí es donde también la influencia de los populismos se han trasladado a la política normal, que es una cosa que ha ido paulatinamente integrándose. Pero eso yo creo que tiene mucho que ver con el sistema de la comunicación que hemos establecido, que está marcado por la economía de la atención. Es decir, hay tal cantidad de oferta, ¿no? De mensajes, de opinión, de información, y nuestra capacidad para procesarlo individualmente es tan pequeña que la única manera de triunfar en ese mercado es a través de la exhibición de lo emocional. Lo emocional, ya desde Walt Disney se sabe que es lo que tiene mayor impacto, capta más la atención, y por otra parte el conflicto, el choque. Yo me levanto por las mañanas y veo hoy que en mi móvil, en los Twitter ha puesto, X ha puesto zascas, ¿no? No sé si las traductoras saben cómo traducir zascas, pero bueno, es decir, aquí le he pegado.
Entonces, claro, eso que parece que es un juego entre los jóvenes, ¿no? Que es la confrontación esta, ¿no? Entre buenos y malos, los nuestros, nosotros, ellos, se ha trasladado ya a todos los ámbitos de la realidad social y es la forma a través de la cual la filtramos, ¿no? Los que están de nuestro lado, los que están enfrente. Por tanto, la polarización es la conclusión lógica de un proceso que pensábamos en un principio que se sostenía sobre ideologías, estamos equivocados, sostiene sobre emociones. Y lo vemos cada vez más en Estados Unidos. Entonces, claro, es un cambio sistémico, y valga la redundancia, de un sistema, que es el sistema de la comunicación pública, ¿no? Y que a su vez tiene una base material, es decir, los avances materiales en la comunicación, la posibilidad de estar permanentemente comunicados y comunicarnos, es la que ha acabado ubicándonos en esta situación. Con un tema que además me parece que es muy preocupante, y habéis hablado de la desinformación ambas, y me parece que este es un tema central para el futuro de las democracias, que son esos plutócratas que a la vez tienen el control de todos los mayores avances tecnológicos en los que estamos en este momento. Y claro, el problema es cómo se diseña el algoritmo, y el algoritmo lo que favorece ya desde la aparición de Facebook, lo que favorece es el conseguir mayor, es decir, qué tipo de mensajes, eso lo sabe de memoria, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes son los que captan más la atención? Pues fomentémoslo. Con lo cual, lo que se fomenta es la exhibición del conflicto en vez del consenso. Resultado, sociedades conflictuales. Y luego el mejor ejemplo, que es un ejemplo que conviene, por si no lo conocían, que conviene que ustedes lo sepan, porque aquí es donde se ve el poder de las redes sociales. En las últimas elecciones europeas obtuvo el 4,2% de los votos, si no recuerdo mal. Un partido que no es partido, que es un personaje que se llama Alvise, que funciona en Telegram, sobre todo, también en Twitter, pero solo en las redes sociales, que yo no conocía. O sea, con esto no quiero decir que es que yo soy obligado a conocer todo, pero quien dice yo, salvo los jóvenes de aquí, nadie sabíamos quién era este personaje. Yo me enteré un par de días antes cuando vi unas encuestas donde salía un escaño para este Alice, que al final cuando sacó 4. Bueno, sacó prácticamente el mismo número de votos que Sumar. Sumar era la coalición que está a la izquierda del Partido Socialista. O sea, es decir, y es algo secreto, público y secreto a la vez, es decir, es algo a lo que no se accede, es sencillamente porque, digamos, su territorio son las redes sociales, pero a la hora del voto vemos la fuerza que tienen, ¿no? O sea, este tipo de fenómenos hace que se nos escapen movimientos que son muy interesantes, como por ejemplo la última campaña india, ¿no? el que los principales partidos, a través de mecanismos de inteligencia artificial, pusieran en marcha una forma de acceder a los electores que es a través de mensajes personalizados. Hola, te recibes tú de repente, pum, abres el móvil, hola, Pablo Morán, soy Pedro Sánchez. Sé que eres una persona que simpatizas con mi causa, pero por si todavía tuvieras dudas, te voy a comentar a ti personalmente. Exacto. Bueno, eso es espectacular. O sea, es que eso no lo ve nadie. Porque nosotros vemos cuando los grupos políticos se comunican con el público y, digamos, la prensa recoge el efecto que va teniendo todo eso, pero claro, cuando es personal, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Qué está ocurriendo en la comunicación política bajo estas nuevas condiciones tecnológicas cuyas sutilezas todavía desconocemos en gran medida, pero que nos están dando algunas sorpresas, como esta del fenómeno de Alicia al que me refería anteriormente? O sea, por tanto, es economía de la atención y la subordinación total de todo el sistema de la comunicación a ese único principio fundamental. Porque de ahí depende, pues, el dinero de los medios de comunicación, es decir, de ahí depende, digamos, el número de seguidores que acabas teniendo, etcétera, ¿no? O sea, entonces esa es una nueva lógica
que ha entrado en el sistema de la comunicación pública y bueno, pues su efecto sobre la política, uno de los efectos es precisamente el del avance de la extrema derecha, ¿no? Y unas irrupciones y apariciones de esas figuras que muchas veces no lo saben ni detectar los estudios demográficos, demoscópicos, mejor dicho, demoscópicos, que muchas veces no saben calcular, ¿no?, la dimensión de ese crecimiento. Bueno, yo creo que va siendo hora de que abramos, si os parece, el turno a sus preguntas. Creo que tenemos un micro por ahí y como nos quedan 10-15 minutitos, pues vamos a abrir el turno a sus preguntas y a sus comentarios. Creo que por aquí... Delante. Bueno, yo me llamo Eduardo Coca y soy absolutamente independiente. Soy un ciudadano del aire y del mar. Las explicaciones de Fernando son excelentes, magníficas. Al final de la primera intervención ha dicho lo que yo estaba pensando. El problema es las causas por las que aumenta la extrema derecha. Y yo creo que esas causas, evidentemente, son porque hay sectores grandísimos de la población que no están contentos con las políticas que se aplican. Vamos a ver, echarle la culpa a las redes sociales, yo creo que no. Porque, entre otras cosas, las redes sociales juegan a favor de la extrema derecha y de la extrema izquierda. No tiene por qué tener un privilegio la extrema derecha. Creo que es que hay unas políticas europeas que van en contra de unas grandes partes de las poblaciones de Europa. Bueno, y además el caso de España. En el caso de España, precisamente, la extrema derecha no crece mucho. Crece, pero no crece mucho. Y luego, también... La Unión Europea se ha convertido en un gigante burocrático, monstruoso, que ha desvirtuado totalmente los fines de su origen, de los motivos de su creación y del funcionamiento primero, y eso influye. Hay mucha gente que ve que ahí lo único que hay son luchas por perpetuarse, por mantener los privilegios, por salir elegido, por que te nombren, por mandar, por tener más poder, y todas esas son razones evidentes que el pueblo no nota. También advierto, pienso que justamente a las clases menos instruidas, más marginadas, es a las que ya las redes sociales llegan menos. Y sin embargo, no creo yo que esas clases son las que están votando a la extrema derecha. Y por último, Fernando, pregunto también, hay un riesgo de que se ataque el constitucionalismo, de que se trate de violar las constituciones, de que se imponga el poder ejecutivo sin control, una ambición, una avaricia política de poder, de mando absoluto y total. Pero yo no veo que el peligro más grande de la democracia esté en las sociedades que avanzan con la extrema derecha. Tampoco voy a decir que no lo tenga, pero no creo que se pueda decir que sea mayor que el de las sociedades que avanzan con la extrema izquierda y que ocupan el poder los partidos del otro extremo. Eso es lo que yo reflexiono y lo que me gustaría que con tan buenísimo criterio como tiene usted y tan buena oratoria como maneja, me lo explique. Cogemos más preguntas, yo creo. Venga. Y así ya podemos hacer una más, por lo menos, por aquí. Buenos días, me llamo Alexandra Udovenko, soy de Ucrania, de Kiev, y tengo una pregunta bastante complicada. Hay una frase: quien controla la información controla el mundo, es de Rothschild y Churchill. No sé si estáis de acuerdo con eso. Y yo quería preguntar, en general, si es posible combatir la propagación de fake news en Rusia teniendo en cuenta el control estatal de los medios y la censura en el país. Porque, como vemos, después de 2,5 años de la guerra, la mayoría del pueblo ruso sigue
pensando que el gobierno ruso hace cosas buenas, liberando a Ucrania, pero no sabe de quién. Y también, además, la propaganda sigue entrando a la Unión Europea, sobornando a la gente desde la parte de Rusia. Y en general, hay algunas medidas que pueden ser implementadas y cómo es posible afrontar este problema. Gracias. ¿Y una más, por ejemplo? ¿No? Bueno, vamos. Fernando. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Venga. Sí, a mí me gustaría alguna reflexión sobre este asunto de las redes sociales, que a mí me parece que está como se está convirtiendo, se está creando un miedo, una aversión a las redes sociales, se está culpabilizando a las redes sociales. Y a mí me parece que eso es como culpabilizar a la electricidad o como culpabilizar a la telefonía. Bueno, eso sirve para cualquier cosa, o culpabilizar a la imprenta. Recordemos que la imprenta parece que nacía bajo que iba a permitir la difusión de la Biblia, pero la misma imprenta permitía la difusión del Capital de Carlos Marx. O sea, el tema es cómo se usa, Miguel Ángel. Exactamente. Claro. Que el problema no es la comunicación, digamos, las tecnologías, el problema es el uso. El problema no es el cuchillo, es que se lo claves a otro. Bueno, pues que me parece que ahí hay una comodidad, una tendencia, es un recurso fácil. Y bueno, es que las redes, bueno, úselas usted en la dirección contraria. No, aunque naturalmente para las redes, como para la circulación, en fin, de los vehículos a motor, pues hace falta alguna clase de regla para que no haya barbaries. ¿Qué opináis de esto último que comentaba Miguel Ángel? Al final lo importante, como decía, no es la herramienta, ¿no?, sino el uso que se hace de ella y la falta de reglas, en este caso, para su uso. Sí, bueno, son tres preguntas, no sé cómo queréis. Yo me pido contestar a la de... No, esa era apelación directa a ti. mí, ¿no? O sea que, Marlene, ¿qué opinas sobre cuál es el problema? Es no tanto la herramienta en sí, sino el uso que se hace de ellas, ¿no? Y la conveniencia de establecer ciertas reglas para ese uso. Yeah, I think that we already in Europe, as opposed to the United States, we actually have the Digital Service Act, and we are actually trying to do something about it, instead of just staying back and saying, let everything just, be a total anarchic system where those with money, Elon Musk, those types, have the power. So I actually think that the EU is responding and is trying to do something. And it's not easy, but I think we are trying, and I think we have some competent people in Brussels who are actually aware of how Europe can respond to this. It's not very liked in the United States because they are the ones who have invented all this social media, right? We are not very good at that. We are not very competitive. That's a big question that we haven't discussed, and we probably won't discuss in this panel, that we are lacking behind. But we are good regulators. And maybe some of you know the book, The Brussels Effect, by Anu Bradford, that came out some years ago, where she said, look at how everyone is adapting to the European kind of regulation sets without the EU imposing it on them. They are simply saying, okay, if we want to access the big market, also in social media, also in all kinds of digital services, we need to live up to the European standards. So I actually don't think everything is gloom and gloom. I think that there are some possibilities, and I agree with you that it's not the social media is not as such the problem. We have a lot of
great advantages of social media. Access to information we never had before. I'm reading my academic articles from colleagues all over the world on my phone. It's amazing. I was never able to do that before. So I agree with you that we need to divide between, okay, it's an infrastructure, right? But how do we regulate the infrastructure? And avoid that, what you said, the lady from Ukraine, about how we avoid that disinformation is just, avoiding it becomes the Wild West, so to speak. So how do we make sure that those who want us to hurt us in some way, for instance, Russia with its disinformation, how do we avoid that takes over everything? And that is the first thing young people see when they open their phone, is a message from Putin, or just covered up as something else, as a friend who's just saying something that is completely manipulation. I think, and I really, if I may just answer your question, I think that is one of the big challenges we have. How do we fight a power that is so incredibly good at this and has been actually much more ahead, because we are liberal democracies, so we are not trying, I would say, to manipulate anyone, but it's been part of their weapon. They have weaponized social media for much longer than we believe and we understand. And how do we fight that? And I really think there's a big clash going on in European societies right now about how far should we go in regulating media. How far do we go in preserving free speech and in regulating the disadvantages of what comes out of Russia. I was actually for 4 years the special advisor. I'm still for Josep Borrell, and I have primarily worked on disinformation. And he has a whole office in Brussels working on that. And it's really, I mean, so many, human hours committed to disinformation, not only from Russia but also from China. So it is attention, competing for attention, competing for young people's minds, competing in particular for those who are still in the process of forming their attitudes. And I think that's really where they are focusing. They're focusing on those who do not already have an attitude and who are in flux about what they should think. And that's also debunking the false claims and lies and manipulations. But sometimes I really criticize the European External Action Service for, okay, you're great at debunking, but you're not saying what is then the right narrative or the right or the truth in all of this. Oh, no, we are not allowed to. We are the EU Commission. We're not allowed to. So we have to be very careful. And that's maybe also something that we are, that we somehow have to learn to not only debunk but also come with our analysis of the world, because that's what people are asking for. So I'm not saying we should do propaganda. But by debunking and saying maybe that's not correct, maybe there's also an alternative truth to this, we are actually helping doing that, and I think we need to be much better at that. So I don't have any ready-made answers to. I just think the problem is much larger than we even imagine. And I think it's all elections that are in danger, all Western elections. Because if there's one thing Putin wants, then it is to polarize and to create confusion and to have more of the AfD everywhere in Europe. Also look at the Netherlands, where you have a right-wing government right now that is also highly influenced by this kind of disruption of the elite. It's always the elite that is doing the bad things. It's Brussels that is doing the bad things. At the same time, we live in a world where there really is a need for leadership. Talking about this, how do we build strategic autonomy? How do we build a credible force that has its own point of view, can step up
up at the world stage. I think that's really what we need to do right now. Otherwise, we are doomed in Europe. And I simply think that we have so many precious things to offer to the world, and in particular to our coming generations, that we shouldn't fall into that trap. So that was a very long answer to, yeah. Thank you. Antes de acabar contigo, Fernando, me gustaría escuchar también a Dita, porque Muy ella es la que ha puesto el foco sí. esta mañana en las redes Perdóname. sociales. Y ahora escuchábamos a Miguel Ángel, ¿no? Sí, Decir que sí. se les da demasiada importancia. También a alguien del público que apuntaba a la falta de control, ¿no? Para las fake news, para toda esa desinformación que llega desde Rusia. ¿Algo que añadir? Sí, estoy completamente de acuerdo que no queremos culpabilizar las redes sociales, al contrario, las utilizamos y yo veo mucho futuro en la AI, inteligencia artificial y todo, pero yo recuerdo hace 5 años estuve en el Parlamento porque trabajé mucho sobre estos temas, hablando con estas grandes empresas tecnológicas que me dijeron, bueno, pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Somos un espacio donde se intercambian informaciones, donde nosotros facilitamos el intercambio ahí. Bueno, eso no puede ser. Y por eso ahora tenemos el reglamento europeo primero en el mundo que dice exactamente eso. Mira, tú tienes responsabilidad. Responsabilidad que vas a garantizar primero que si hay un contenido ilícito, que vas a tratarlo de la misma manera como lo tratamos en nuestra vida offline. Eso es que tener la vida que todos nosotros conocemos, la vida física, que se transmite, que estas obligaciones, esta vida se transmite también en el espacio online. Que, por ejemplo, los periodistas son pagados si hay un contenido online que utilizan las redes sociales. Y hay mucho más. Pues yo pienso que ahora con este reglamento europeo hemos dado el primer paso, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si hay que hacer aún más. Yo personalmente pienso que sí, que lo que tenemos que tratar, pero es otro tema, son los niños. ¿Qué hacemos con los jóvenes que están 7 horas con los móviles, que saben mejor manejar el móvil que la bicicleta? ¿Y cómo hacemos el espacio para ellos que crecen en un mundo también con una seguridad en un mundo digital? Pero es otro tema. Solo para añadir, no sé, Fernando, si vas a estar contento, pero desgraciadamente Alvise Pérez no es el solo eurodiputado influencer. Tenemos un youtuber de Chipre de 25 años y tenemos mucho más en el Parlamento Europeo. Es algo nuevo, es un nuevo fenómeno. A ver cómo van a trabajar, porque una cosa es de hacer pequeños videos en las redes sociales y otra cosa luego, después de 5 años, decir, mira, esto es el resultado de mi trabajo. Fernando, cerramos contigo. Sí, bueno, para responder al caballero, sí. Lo que pasa es que lo voy a decir lo voy a reducir a una única palabra, porque claro, el problema son las causas, ¿no? Y yo creo que las causas tienen mucho que ver con esa palabra que se llama miedo. Los partidos de extrema derecha lo que buscan apelan a la vieja protección del Estado, por un lado, de la identidad nacional, es decir, el Estado, porque tienen miedo a la competencia, tienen miedo a la inmigración, porque la inmigración forma parte de la globalización, etc. Quieren volver, diríamos, al elemento de cohesión tradicional, que es la etnia, fundamentalmente. Y luego, por otra parte, pues, evidentemente, las fronteras, ¿no? O sea, que hay una necesidad, hay una
esto es muy hobbesiano, ¿no? Es decir, cuando te pica el miedo, lo que quieres es que te protejan. ¿Y quién te protege mejor? El Estado. Europa no tiene la capacidad de buscar ese tipo de protecciones, y hay que tener en cuenta que quienes votan a los partidos, bueno, una parte muy importante de quienes votan a los partidos de la ultraderecha en Europa son los representantes de aquellos sectores productivos en crisis como consecuencia, fundamentalmente, de la globalización. Es decir, por tanto, diríamos, los leftovers, en este sentido, de un sistema económico muy protegido en épocas anteriores a que se pusiera en marcha, digamos, la globalización de la economía. Pero también hay un componente muy importante, ¿no?, de miedos al crimen, ¿no? Y ahí sí son muy eficaces las redes sociales diciendo que los responsables del crimen son los extranjeros. Hay un componente racista, hay un componente racista, evidentemente, y hay un componente, digamos, nacionalsocialista, ¿no?, digamos, no democrático o fascista, si se quiere, que sigue permaneciendo en sectores de la sociedad europea, indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esa combinación de miedos que se puede reconducir a un único miedo, que es el miedo al futuro, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos en Europa es que tenemos pánico al futuro. Y no solamente por el cambio climático, sino unos tienen miedo al cambio climático, otros tienen miedo a las medidas que se van a adoptar para evitar el cambio climático y cómo eso puede afectar a nuestro sector productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Otros que tienen miedo a las nuevas tecnologías tipo inteligencia artificial. Estamos llenos de miedo. En algún sitio lo llamo la democracia del miedo, porque realmente son democracias. Tenemos miedo hasta cómo vota la gente, que esa es la gran paradoja, ¿no? Antes de cada elección siempre, a ver qué pasa, ¿no? Y eso me parece que eso nos introduce en una situación muy alejada de aquella en la que estamos habituados a vivir, donde la democracia estaba asociada a la idea de progreso. Es decir, cualquier futuro posible será necesariamente mejor que el presente. Ahora nos tememos que puede ser lo contrario, ¿eh? Y lo están percibiendo muchos sectores de nuestra juventud en cuestiones como la vivienda, además como digamos, en protección social, en acceso a determinado tipo de empleos, en estabilidad del trabajo. Ahí me parece que, digamos, esas nuevas inseguridades, junto con los nuevos riesgos, son los que han expandido con una enorme fuerza esta emoción predominante que podemos llamar miedo. Pero podemos hacer un listado, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Seguro que os habéis quedado con preguntas y comentarios. Eso estará bien, porque ha resultado este rato interesante. Fernando, Marlene, Dita, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ahora les invitamos a café en la primera planta y en media hora, a las 12 menos cuarto, retomamos los debates aquí hablando de la ampliación de la Unión Europea. Muchas gracias.